Hola a todo el mundo, sean bienvenidos a una nueva edición de Congreso en Resumen, aquí por el canal Proyecto Chile. En esta ocasión les hablaré sobre lo que sucedió en la sesión de hoy, domingo 4 de abril del 2021, en nuestro Senado, en una larga jornada que partió a eso de las 10:20 de la mañana y terminó a eso de las 9:20 de la noche, en la cual se analizaron dos proyectos de ley. El primero es aquel que estaba en segundo trámite constitucional, que establece un bono clase media y un préstamo solidario para la protección de los ingresos de la clase media. Esto traía un informe de la Comisión de Hacienda y, como tenía discusión inmediata, fue discutido en general y en particular a la vez por la corporación. Bien, ¿qué fue lo que sucedió? Aquí se suscitaron variados debates que duraron alrededor de 9 horas. Fue hasta alrededor de las 7:24 de la tarde que se terminó la votación en particular. ¿Qué fue lo que sucedió? Primero que todo, se votó en general el proyecto de ley y esto fue aprobado por 32 votos a favor y 10 abstenciones. La mayoría de las abstenciones fueron del Partido Socialista, que no estuvo de acuerdo con este proyecto en específico en general, pero no estaban tampoco totalmente en contra, por lo tanto se abstuvieron de esta votación. Posterior a este tema, que duró la discusión, como señala aquí, la hora 4 horas en general, ocurrió la discusión del proyecto de ley en particular. Para ello se votaron dos indicaciones. Una que tiene que ver con simplemente eliminar una frase que era el por única vez de una parte del texto en específico, que finalmente el gobierno decía que no era la gran cosa, pero de todas maneras se discutió y fue apoyada la idea de eliminar esa frase por 24 votos a favor, 16 en contra y una abstención. Posteriormente se suscitó otra gran discusión con respecto a una votación separada que consistía en incompatibilidades del bono clase media con el ingreso familiar de emergencia. Esto era algo que había propuesto el Ejecutivo en la comisión el día jueves a raíz de las conversaciones que se habían suscitado al respecto de que los que tenían el ingreso familiar de emergencia no iban a poder tener el bono de clase media. Entonces, como el gobierno propuso algo que fuese complementario a, entonces los senadores no estaban de acuerdo, porque se producía una incompatibilidad en la cual los que tenían el ingreso familiar de emergencia iban a recibir menos recursos por el concepto de este bono en específico. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que se discutió la admisibilidad de esto porque supuestamente es facultad exclusiva de nuestro presidente de la República. Por lo tanto, primero que todo se votó la admisibilidad, la cual estrechamente ganó el que es admisible por 22 votos a favor, 19 en contra y una abstención, y posteriormente se votó el fondo de la indicación que pretendía que fuese eliminada. ¿Qué era lo que ocurriera? Para que el texto de las incompatibilidades estuviese en el proyecto de ley, tenía que haber sido aprobado, es decir, en este caso no lo fue, porque solamente obtuvieron 18 votos, fueron 20 en contra y 3 abstenciones. Después, en una segunda votación, las abstenciones se fueron directamente a la parte del no. Bien, había también un pareo debido a que el senador Rodrigo Galilea lamentablemente perdió a su padre, entonces tenía que estar en otros menesteres, claramente. Por lo tanto, de este modo, el proyecto de ley fue despachado a su tercer trámite a nuestra Cámara de Diputados. Se prevé que exista una comisión mixta al respecto y podemos destacar de este proyecto en específico que el mensaje fue respaldado por la mayoría de los senadores, obtuvo mejoras en el Senado respecto a lo que pasó en la Cámara de Diputados porque, entre otras cosas, existe la inclusión de más pensionados, aumento de la cobertura del ingreso familiar de emergencia o IFE, incremento del bono para transportistas y el aporte adicional a las culturas y las artes. Sin embargo, se generó este arduo debate que les mencioné anteriormente en torno a las incompatibilidades del bono, sobre todo con el ingreso familiar de emergencia. Por lo tanto, esto pasa a su tercer trámite constitucional a la Cámara de Diputados, que va a sesionar el lunes 5 de abril desde las 9 a las 2. ¿Qué es lo que ocurre? Que también estaba previsto que se hablase del proyecto de ley iniciado en mensaje que posterga las próximas elecciones municipales de gobernadores regionales y de convenciones constituyentes. Sin embargo, en nuestro Senado eso no alcanzó a debatirse en particular, pero sí en general. Se aprobó en general y de las disposiciones que no fueron objeto de indicaciones ni solicitud de votación separada, esto fue aprobado por 40 votos a favor y 2 abstenciones. Las 2 abstenciones fueron de Francisco Buenchumilla y de Jorge Pizarro, ambos senadores de la democracia gris. Por lo tanto, este proyecto de ley, al ser votado en general, va a pasar a su discusión en particular, que también se preveía que hoy se diese, pero el asunto está con que
se tardaron tanto en aprobar el bono de la clase media debido a tanta discusión, que el Senado va a sesionar nuevamente el día lunes para enfocarse exclusivamente a las votaciones en particular de este proyecto de ley, atrasando de este modo el debate en la Cámara de Diputados. Entonces, nuestro Senado, en virtud del acuerdo de comités que se adoptó porque estaba hasta total despacho el día domingo, va a sesionar el día lunes 5 de abril del 2021 entre las 9:30 y la 1 de la tarde, aunque probablemente sea hasta total despacho, para proseguir el tratamiento del proyecto de ley de reforma constitucional. ¿Qué es lo que ocurre? El proyecto de ley ya está aprobado en general y la fecha ya fue movida para tal efecto. Por lo tanto, este proyecto ya va a ser ley en ese sentido de que la fecha ahora va a ser el 15 y 16 de mayo. Pero, ¿qué es lo que pasa? En la discusión en particular viene todo lo que tiene que ver con el tema de la campaña electoral, el tema de qué va a pasar con los cargos de los actuales alcaldes, que existen varios senadores que quieren que vuelvan a sus cargos y que no se quede el interino, si se pudiese decir así, y otros asuntos que están referidos a otros temas en específico como la movilización del día de la elección, entre otros. Entonces, el tema de la campaña en sí es lo que está generando dudas en muchísimos parlamentarios, y que también ocurre lo mismo en la Cámara de Diputados, y esa ardua discusión se va a dar mañana por la mañana. Por lo tanto, nuestra Cámara de Diputados va a tener solamente por ahora el proyecto de ley iniciado en mensaje que establece un bono a la clase media y un préstamo solidario para la protección del ingreso de la clase media. ¿Qué es lo que ocurre? Que ellos tienen que ver las modificaciones del Senado que se vieron en el día de hoy. Si son rechazadas, se va a ir a una comisión mixta. De ser aprobadas, se va a ley. Y el proyecto de reforma constitucional que posterga las próximas elecciones municipales, de gobernadores regionales y de comisiones constituyentes, va a tener que ser visto quizás en la tarde en una nueva sesión especial por parte de la Cámara de Diputados para ver las modificaciones que establecerá nuestro Senado mañana. Por lo tanto, todo esto está en veremos y aún estos proyectos no puede decirse en qué van a terminar. Espero que estén sumamente bien. Seguiremos informándoles. Visiten todos los canales asociados a Proyecto Chile. Muchas gracias. Hasta luego.